Buenos días a todos nuevamente. Algunos ya les habíamos saludado. Oramos que el Señor nos hable esta mañana a través de su palabra. Amén. Dice la Biblia en Marcos 9:43: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hace 8 días comenzamos a ver este tema que hemos titulado La verdad bíblica acerca del infierno. Realmente estamos apenas introduciéndonos en el tema. No va a ser un tema muy largo, pero estamos viendo la introducción y hoy quiero continuar con la introducción. Y si da tiempo, y si no, en 8 días ya comenzamos a ver bíblicamente cuáles van a ser los verdaderos sufrimientos, horrores, tormentos que la Biblia dice que sucederán a toda persona que sea lanzada al infierno. El infierno, como decíamos hace 8 días, pues es la peor tragedia que le pueda suceder a quien sea. Cualquier tragedia, sufrimiento, dolor que alguien sufra en este mundo no se compara con los horrores que se sufrirán en el infierno, con lo que la Biblia nos habla de lo que espera a Satanás, a sus demonios y a todos aquellos que en vida rechazaron a Dios, que murieron enemistados con Dios, que rechazaron el Evangelio, que rechazaron a Jesucristo. Mucha gente cree que el infierno va a ser puro cotorreo, que allá va a estar el mero ambiente, puro placer, pura fiesta. Yo creo que el diablo es el que se ha encargado de difundir estas ideas, pero lo que sucederá allí, mis hermanos, será espantoso, dice la Biblia. Por eso, hablar del tema del infierno muchas veces, uno en su humanidad dice, les comparto, pero es una necesidad que como iglesia conozcamos qué es lo que dice la Biblia del infierno, y quienes no conocen a Jesucristo sepan lo que les espera si mueren enemistados con Dios. Entonces es necesario para uno como pastor hablar de todo, ¿verdad? Todo lo que diga la Biblia. Una vez un predicador decía, no, yo no hablo del infierno porque, híjole, dice, no quiero espantar a la gente. Otro decía que es ofensivo. Una vez una persona se me acercó aquí en la iglesia, no estábamos en este local, pero se me acercó y me dijo, pastor, yo le voy a decir una verdad. Dice, he querido invitar a mi familia, pero estoy esperando que toque un tema que no sea que se me vayan a espantar. Le digo, bueno, cuando deje la Biblia seguramente le tocará, pero mientras se predique la Biblia, deja que la palabra de Dios le hable. No le huyamos a invitar a nuestra familia, a hablarles el Evangelio, a decirle lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo a la gente pues solo les digo, ¿verdad? Que Dios les ama, que Dios los quiere, que Dios les espera un cielo maravilloso. Sí, háblales del amor de Dios, lo hemos hablado aquí, pero háblales de las verdades del Evangelio. ¿Por qué Cristo tuvo que venir y morir en una cruz para pagar nuestros pecados? Justamente para evitarle a todo aquel que en él crea la perdición, que se pierda en el infierno, ¿no? Entonces, mucha gente, comenzamos a ver hace 8 días, que hay un argumento que mucha gente dice, bueno, si Dios es amor, pues no va a mandar a nadie al infierno. Y ya lo explicamos, no voy a volverlo a explicar porque si no, nos alargamos y no terminamos nunca, pero así hay gente, ¿verdad? Que dice, no, yo no creo que el Dios que hablas, el Dios de amor, mande a nadie al infierno. La Biblia dice que Dios es amor, y ahí sí hasta la Biblia te citan. Pero también la Biblia dice en Lucas 13:13 que si no se arrepienten van a perecer. Entiéndase, van a ser condenados en el infierno. Entonces, ciertamente es un Dios de amor, y por ese amor envió a su Hijo a morir en una cruz en el Calvario, a derramar su sangre preciosa. Él dice, Isaías 53:5, que llevó el castigo de nuestro pecado, el castigo de nuestra paz, para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Hubo un castigo que tuvo que llevar nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, si la gente persiste en su pecado, no se acerca a Dios, no se vuelve a Dios, Dios, así como es un Dios de amor, es un juez justo y no va a tener por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte y ese Dios de amor tiene que ser justo. Su Hijo sufrió el castigo que deberíamos llevar y quien sea que le rechace finalmente tendrá que ir al infierno. Y bueno, hablamos mucho de esto la semana pasada, hacia la segunda mitad de la enseñanza, pero fíjense, hay una serie de ideas y de argumentos de la gente, aún dentro de iglesias que se dicen cristianas, de por qué creen que Dios no permitirá que nadie vaya al infierno. Por ejemplo, un argumento presentado de muchas maneras, pero un argumento que escuché hace tiempo, decían lo siguiente: si Dios me pide que perdone a mis enemigos, si Dios me pide que ame a mis enemigos, si Dios me pide que les haga el bien a los que me hacen mal, y Dios a los que pecan y no se arrepienten los va a lanzar al infierno, como que no cuadra, dicen ellos, es contradictorio. ¿Cómo Dios me pide? Perdona, ama, haz el bien a quien te hace mal, y Dios sí se va a vengar en el día del juicio. Entonces ellos dicen, esto es una señal contradictoria. Y voy a explicar esta mañana con la Biblia por qué no es contradictorio que Dios te diga a ti: ama a tus enemigos, perdona a quien te ofende, haz el bien a quien te hace mal. Y cómo no es contradictorio con el hecho de que Dios sí tendrá que dar un castigo al pecador. Entonces, ustedes saben qué nos manda la Biblia a hacer cuando alguien nos hace mal. ¿Qué nos manda la Biblia? Amarlo. ¿Qué más nos manda? Perdonarlo. Vamos a leerlo en Mateo 5:38. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos dice qué debemos hacer con quien nos hace mal. Dice la Biblia: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele, ¿qué dice? También la otra. Pregunta, ¿quién puede hacer esto? Solo un nacido de nuevo. Solo uno que realmente, arrepentido de sus pecados, creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le hace nueva criatura, entonces este mandato podemos cumplirlo. A quien te da en una mejilla, ponerle la otra. Pero vean lo que dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste, fíjense aquí lo que nos pide el Señor Jesucristo. Si tú eres nacido de nuevo, tú puedes hacer esto, eres nueva criatura. Vean lo que dice: oíste fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, ¿a quién? A nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿Quién es un enemigo? De acuerdo al original griego, la palabra griega exdros significa una persona que te odia. Un enemigo también significa un adversario. ¿Cuántos aquí tienen personas que les odian, que les quieren hacer mal, que son sus adversarios? La Biblia dice, Jesús dice, que ¿qué debemos hacer con ellos? Amarlos. Oh, hermano, es que no conoce, esta persona me hizo. Ámalo. Bueno, si eres nacido de nuevo, puedes. Esto no se lo pide a la gente en común, sin Cristo no se puede. Pero no solo dice que los amemos, dice, bendecid a los que los maldicen y hacer bien a quienes, a los que los aborrecen, y orar por los que los ultrajan y os persiguen.
Estas son instrucciones para cristianos, para ti, para mí, para el que está en Cristo. Sin Cristo no puede una persona amar, orar, bendecir. Al contrario, alguien te maldice y le contestas. Pero estas son instrucciones para quienes somos parte del reino de Dios, para los que hemos sido llamados a su reino en gloria. De hecho, dice el versículo 45, vean lo que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, en el griego es un poco más claro, se puede interpretar esto como: el que hace todo lo anterior realmente es un hijo de Dios. O sea, no hago todo lo anterior para ser hijo de Dios, lo hago como consecuencia de ser hijo de Dios. En el griego se ve mucho más claro este versículo. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Léanlo en otras versiones, sobre todo la Nueva Traducción Viviente lo dice muy claro. Y luego dice: para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense qué interesante esta última parte. Dios hace llover y hace salir el sol sobre malos y buenos. Acuérdense que sin sol no podríamos vivir, sin lluvia, sin agua no podemos vivir. Y Dios en su misericordia hace el bien a todos. Un día juzgará a todos, pero mientras están aquí, Él hace bien a todos y nos pide hacer lo mismo a nosotros. Haz el bien a quien te hace mal, no devuelvas mal por mal, hagamos el bien a quien nos hace mal. Eso es lo que nos pide Él. Tú y yo, como hijos de Dios, no nos desquitamos, no nos vengamos, perdonamos a quien nos ofende. Mateo 6:12, la oración conocida como el Padre Nuestro, dice que le pedimos perdón por nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, a nosotros como sus hijos se nos pide amar, perdonar, hacer bien, orar, no maldecir cuando te maldicen. ¿Quién es el más claro ejemplo de este tipo de conducta? ¿Saben quién es? Jesucristo. Si leemos los evangelios, podemos saber cómo reaccionó Jesucristo a los golpes, a los azotes, a las burlas que le hicieron. Pero el apóstol Pedro lo resume así en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21. Escuchen: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué significa esto? Nos dejó ejemplo para que hagamos ¿qué? Lo mismo. Vamos a ver qué es lo que debemos de hacer. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? No respondía con maldición. La palabra maldición, de hecho se puede interpretar alguien que hable mal de ti, alguien que te desee el mal, alguien que diga maldiciones contra ti. ¿Cómo reaccionas? Simplemente, ¿cómo reaccionas cuando vas en la calle, en el auto, y se te cierra el de la ruta 1? ¿Lo bendices? O te dice de la mamá, fíjate, y te insulta. ¿Qué haces? Porque te está maldiciendo. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Muchos dicen, no, me dice y yo sí respondo, porque yo no me dejo y soy del norte. La palabra de Dios dice que nosotros debemos seguir el ejemplo, las pisadas de Jesús. Dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. O sea, hagamos lo mismo. Yo sé que alguien puede decir, es que pastor no sabe. Sin Cristo sí no se puede, pero ahora podemos. Ahora, ¿qué más dice? Porque a veces somos enseñados a desquitarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos han conocido casos de que una mamá, y así me lo dijo una vez una mamá aquí en la iglesia, a su hijo lo molestaban en la escuela, le hacían bullying y le dijo, hijo, no te dejes, si te pega, pégale,
Si te escupe, escúpele. ¿Eso dice la Biblia que hagamos? Orar por él. ¿Qué no Dios es nuestro defensor? Pero vean lo que dice la palabra de Dios. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice ahí la palabra? No amenazaba. Amenazar no es de cristianos. No, es que me la vas a pagar, es que me la hizo y yo por eso no le hablo. Y ahora sí, amenazar no es de un hijo de Dios. Una vez me encontré a una persona que lo paró uno de tránsito porque se pasó el alto. Yo conocí a esta persona y le estaba diciendo al policía: no sabes con quién te metes. ¿Saben qué estaba haciendo? Amenazando. Soy amigo del Cuau. Bueno, todavía no llegaba el Cuau, pero soy amigo del presidente de aquel entonces, creo que era Sergio Estrada. Eso es amenazar. Eso es amenazar. ¿Qué debemos hacer cuando nos hacen mal? No amenazar. ¿Qué sí hizo Jesucristo? Aquí está la clave de todo. Lo que estamos argumentando de por qué Dios sí nos puede pedir: tú no te vengues, tú no contestes mal por mal, tú haz el bien. Pero vean lo que sí hacía Jesucristo, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. La palabra encomendar, paradidomi en el griego, significa ceder, dejar lugar, dejar en manos de, transmitir. ¿Qué hizo Jesucristo? Señor, lo dejo en tus manos. Padre, yo no. Él como hombre no amenazó, no contestó mal por mal, no maldijo cuando le maldecían. Él lo dejó en manos ¿de quién? De Dios. Dios, ¿cómo le llama aquí? La Biblia es el que juzga ¿qué? Justamente. Él es juez, no nosotros. Cuando Dios te pide, tú ama, tú bendice, tú ora, es porque nosotros no somos jueces, Él sí. Y Él como juez, Él sí va a requerir el pago del pecado, que es la muerte y la condenación eterna. Pero nosotros no somos los jueces. Te hacen, tú no te vengues, tú ora por él, tú ámalo, tú perdónalo, tú olvida, porque el Dios de amor es también el Dios que juzga justamente. Y habrá un día, el día del juicio. Entonces uno como cristiano, tú no te vengas, Señor, tú eres mi defensor, lo dejo en tus manos. Si queremos que Dios intervenga, necesitamos dejarlo en sus manos. Llegará un día en que Dios, el que juzga justamente, juzgará todo pecado. Él no va a tener, como leíamos hace 8 días en Números 14 y 18, Él no va a tener por inocente al culpable. Entonces, Dios nos pide a nosotros: no te vengues, no pagues mal por mal. Y esto no quiere decir que el pecador va a quedar impune. Esto no quiere decir que tu enemigo va a quedar impune. Pero no te toca a ti cobrar el pago. Es a Dios nada más. Él es el juez. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando argumentan, no, es que si Él nos pide amar, Él nos pide perdonar, y Él no va a perdonar, bueno, al que se arrepiente sí, pero el que no, se va a encontrar con Dios como juez. Él es el juez, el que hará justicia a su tiempo, no nosotros. Pablo se lo dice de otra manera, pero en el mismo sentido a los romanos. Vean lo que les dice: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos. No te vengues, no te desquites, no pagues mal por mal. ¿Qué debemos de hacer? Sino dejad lugar, ahí está la clave. ¿Dejar lugar a qué? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no te vengas, tú no te desquitas, te han hecho mal, pero tú dices: Señor, yo lo dejo en tus manos. Yo voy a orar. Es más, ora por tus enemigos, Señor, que se arrepienta y que se vuelva a ti.
pero yo lo dejo en tus manos y ya de Él es la ira. Él va a venir con el castigo, Él va a venir a cobrar el pecado de todas las personas que sin arrepentirse murieron. Entonces, tú y yo jamás debemos vengarnos, desquitarnos. Un día ellos le darán cuentas a Dios. Tú ora por él, tú ámalo. Nosotros pues, como dice 1 Pedro 2:23, encomendemos nuestra causa al juez justo, al que juzga justamente. Ya él sí es el juez. ¿Y qué hace el juez? Dicta la sentencia. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿cuál es la sentencia? Será lanzado, para términos prácticos, al infierno. Él es juez, no nosotros. A ver, leamos Romanos 12, unos 2 versículos antes, en el 17. Vean cómo empieza el contexto. Dice: no paguéis mal por mal. Y eso es de lo más común. Ahí estamos pagando mal por mal. En las redes sociales hay muchos que se dicen cristianos que pagan mal por mal. No, ese gobierno corrupto y Peña Nieto, y les ponen unos memes. ¿Han visto? Todos saben lo que es un meme. Es un gráfico para burlarse y hacer escarnio de alguien. Entonces, ese Peña Nieto es esto, y le empiezan a pagar mal por mal. Como sienten que la corrupción, y puede ser cierto, y ahorita voy a explicar esto más claramente, sienten que les ha hecho mucho daño el gobierno, pagan mal por mal, empiezan a insultarlo, y que no sé, es un no sé qué, y un no sé cuánto. Ahorita yo les voy a explicar qué es lo que debemos de hacer y qué nos enseña la palabra de Dios, porque claro que sí se siente coraje, enojo de lo que hacen otros o lo que hacen los gobiernos corruptos, pero no nos toca vengarnos, no nos toca pagar mal por mal. Al contrario, dice: procurad, ¿qué dice? Lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres, los que te hacen bien y los que te hacen mal. Ahí en todos los hombres estará incluido el presidente de la República. A nosotros nos toca hacer el bien. Y ahí es donde entra justamente el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, la palabra venganza aquí, porque a lo mejor uno dice: entonces Dios está esperando para vengarse, y como que se nos viene a la mente la venganza humana, pero en realidad esa palabra en el griego ekdikeo significa justo castigo. Él va a dar el castigo justo, es el juez justo. Entonces, cuando dice: mía es la venganza, mío es el dar el castigo justo, dice Dios. Y la paga del pecado es muerte. Un día la gente se va a enfrentar al juez. Aquellos que le rechazaron, ya la gracia va a haber terminado, llegará el día en que se enfrenten a Dios como el juez justo que va a dar el justo castigo. La Biblia dice que todo aquel que arrepentido de sus pecados crea en Jesucristo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no tendrá Dios como el juez que castigará. Pero el resto de las personas, el que vivió como quiso, el que oyó el evangelio y no quiso, el que quiso vivir su vida, el que rechazó a Dios, el que rechazó el mensaje del evangelio, un día se va a enfrentar al Dios juez justo. Y ahí no va a haber escapatoria, no va a haber de que perdón, ahora sí, ya voy a cambiar. Ahí ya no hay oportunidad. Entonces, es claro que a nosotros no nos toca vengarnos, lo cual no quita que Dios sí castigara el pecado. Entonces Él nos pide: tú no te vengues, tú ama, tú perdona, pero yo sí voy a dar el pago. Incluso fíjense lo que nos pide Romanos 12:20. Además, no solamente amar, no solamente orar, bendecir a los que nos hacen mal, dice: así es, así que si tu enemigo tuviere hambre, dile: pues ahora no te doy. Eso es venganza,
Eso es desquite. No, dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? ¿Quién puede hacer esto? Solamente un cristiano nacido de nuevo. Y miren lo que va a pasar. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta es una expresión, para interpretarla correctamente, esta es una expresión de una costumbre egipcia que significa, y algunas traducciones sí la traducen bien, vas a hacer que se le caiga la cara de vergüenza. Una versión, me parece que la traducción lenguaje actual dice, le arderá la cara de vergüenza. Cuando la gente se dé cuenta, te ha hecho mal y tú le haces bien, te ha insultado y tú lo bendices, te ha hecho la vida de cuadritos y tú oras, y cuando está en necesidad, ahí vas tú y le das de comer, y esa persona le va a arder la cara de vergüenza. Ojalá y se arrepiente. Pero nosotros no nos vengamos, hacemos el bien. Y ahí está la palabra de Dios, lo que nos manda a nosotros. El juez es Él, el que va a aplicar el castigo es Él, no nosotros. Así que creer que porque Dios me pide perdonar, amar, hacer el bien, Dios va a dejar impune al pecador que no se arrepiente, es una gran mentira. Porque hay gente que dice, se me hace que al final del tiempo ya Dios va a decir, éntrenle todos, pásenle todos. No hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz. Si Él supiera que podía hacer eso, pero Él es justo, así como es amor, Él es justo, pues Él no hubiera mandado a Jesucristo, pero hubo alguien que ya pagó el castigo. Entonces Él tiene que ser el juez justo, y el que no se arrepienta, el que viva en su pecado, finalmente el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, será lanzado al lago de fuego, entiéndase, al infierno. Allí el juez justo le va a enviar al lugar de castigo donde habrá tormento, sufrimiento por toda la eternidad. Miren, no me va a dar tiempo hoy, pero en 8 días vamos a ver ya de verdad los tormentos, los sufrimientos del infierno. Si bien va a ser un sufrimiento eterno, terriblemente doloroso para todos los que estén, va a haber niveles de sufrimiento. ¿Lo sabía? Lo vamos a ver en la Biblia, no se me está ocurriendo ahorita. Para cualquiera que esté va a ser algo realmente doloroso de sufrir por la eternidad, pero habrá niveles de tormentos, ya lo explicaré en 8 días, pero regreso ahorita a la idea que estamos. Tú y yo no nos toca vengarnos, nos toca dejar en manos de Dios todo. Tú no te vengues, tú no te desquites, porque de verdad es bien triste ver cristianos peleados, cristianos enemistados, se pelean entre ellos, se pelean con todo el mundo, en lugar de amar, de orar, cristianos demandándose en los juzgados, ahí andan, ya no están dejando lugar a la ira de Dios y a la venganza del Señor, están tomando la justicia por propia mano, no nos corresponde. Y ciertamente da coraje cuando alguien hace algo malo, algo injusto. Miren, déjenme explicarles esto, porque a lo mejor alguien entiende, o sea que nos debemos hacer de la vista gorda con lo que hace el gobierno, nos debemos hacer de la vista gorda cuando alguien me hace algo mal. Esa no es la expresión correcta. Todos nosotros, cristianos y no cristianos, hay algo en nuestro ser que nos hace, ¿cómo de explicarlo? Nos hace enojar cuando alguien hace algo injusto. Todos, cuando el ser humano tiene ese sentir, cuando hay algo malo, hay un sentimiento de justicia. Eso no es correcto. Por eso ven ustedes que la gente, digamos, los métodos son incorrectos, pero la gente pues protesta contra un mal gobierno, la gente, por ejemplo, cuando matan a alguien, pues se enoja. Dios, dice la Biblia, que nos creó a su imagen y semejanza. Y Él puso en nosotros este sentir de justicia. Cualquier sociedad, por ejemplo,
el pueblo indígena más alejado, donde no haya llegado ni la Coca-Cola, ahí saben qué es bueno y qué es malo. Ahí ustedes van y van a saber que tienen reglas para el que mata, para el que roba. ¿Quién les puso ese sentir de justicia? Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, todo cristiano pues también tiene ese sentimiento de justicia. Un día me dijo alguien, hermano, ¿qué no le da coraje lo de Peña? Porque le estaba yo diciendo justamente de todos los memes que ponía ahí en el Facebook y contra Peña Nieto y lo ponía con orejas de burro y bueno, diario ponía 5, 6, 7 posteos contra Peña Nieto. Entonces yo le explicaba que eso era incorrecto. Y entonces me dice, ¿pero qué no te das cuenta? Que no, sí me doy cuenta. Y aún oro, porque miren, la Biblia dice en Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué hace uno cuando hay una injusticia? Clamar a Dios. Señor, tú pon orden, tú eres el que juzga. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. El cristiano ora, clama, se da cuenta de las injusticias, pero de ahí a querer desquitarme, de ahí a quererme vengar, eso ya no nos corresponde. Eso ya no nos corresponde. Pero sí tenemos miren, por ejemplo, ¿cuántos han oído que hay un exgobernador de Coahuila? Que dicen los diarios, las noticias, que defraudó a su estado con 30,000 millones de pesos. Que mientras en España lo atraparon, aquí le dieron la bienvenida a los de su partido. Pero lo que es peor, le aprobaron la semana pasada. Fíjense, él era maestro. Nunca ejerció, bueno, ejerció por ahí 2, 3 añitos. Pero todo el tiempo que hizo funciones políticas, lo dieron de alta en una comisión. O sea, sin ser maestro, seguía como maestro. Bueno, le acaban de aprobar la semana pasada una pensión de más de 37,000 pesos. ¿Alguien gana más que eso? Ya la quisiéramos de sueldo, ¿verdad? Bueno, una pensión. ¿A poco no da coraje? Y uno dice, eso es injusto. Pero ¿qué tenemos que hacer? De ahí a decir que ese exgobernador, que le vaya mal, que se le pudra el tamal y empezar a insultar, eso ya no nos toca. Eso ya no nos toca. Eso ya no nos toca a nosotros. Y si nos damos cuenta, es una injusticia y uno ora, Señor, tú vas a poner, mira, Dios un día a todos los va a traer cara a cara y les va a pedir cuentas. Si no se enoja, si se enoja, uno se da cuenta cuando te dicen del presidente que la Casa Blanca y que cuántos millones, sí se da uno cuenta. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Ora por él, bendícelo, ámalo. ¿Cómo la ven? Eso dice la Biblia. Entonces me decía este joven, no, pero es que el coraje y es que a poco los cristianos no nos dejamos. Los cristianos dejamos todo en manos de Dios. No es que nos dejamos, es que dejamos todo en manos de Dios. Amén. Y Él es el que nos defiende. No nos toca a nosotros. Tú ora por Él, bendícelo. Vendrá un día en que estarán con el juez justo y ahí no va a haber impunidad. Ahí no va a haber de que Dios, a ver una lana, una mordida, a ver cómo le hacemos para que me pases por alto. Allí sí los pecadores, los pecados no van a quedar impunes. Pero eso lo hará el Dios, el juez justo, no nosotros. Nosotros no somos los jueces, es Dios. ¿Queda claro? Entonces, Dios nos pide con claridad, tú ama, tú ora, tú bendícelo, no te vengues, no pagues mal por mal, a nosotros como sus hijos. Pero Él sí es el juez justo y les va a pedir cuentas a todos y cada uno de ellos. Ahora, fíjense, dentro de toda esta idea, hay la idea de que, pues bueno, Dios te pide perdonar. ¿No será que Dios a la mera hora pues los va a perdonar? No, ya su hijo pagó el castigo, no va a pasar por alto
el pecado. Es más, un día, fíjense lo que dice Apocalipsis 20:12 para ser muy claros. Un día todos ellos van a comparecer en el juicio. Todos. Fíjense lo que dice. Y vi a los muertos. ¿Qué dice ahí? Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí van a estar todos. El que me digas, oiga hermano, ¿estará Hitler? Ahí va a estar, de pie ante el Señor para el juicio de condenación eterna. Oiga hermano, va a estar Jorge Bergoglio, este que le dicen y lo apodan el Papa. Ahí va a estar de pie. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. El que me menciones, ahí va a estar. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La Biblia dice que hay libros donde está todo lo que hicieron, todo lo que hicimos. Claro, el que vino a Cristo, todos sus pecados fueron borrados. Ya Dios nos juzgará en el tribunal de Cristo a los cristianos en cuanto a las obras, para lo que viviremos en la eternidad. Pero estos van a ser confrontados con su pecado. A lo mejor alguien cree que Dios no lo vio, y a lo mejor algún político del partido más común aquí en México le va a decir no es cierto. Van a sacar los libros, mira, aquí está. Yo no sé si va a haber video, yo no sé cómo le van a hacer, pero le van a mostrar, mira, aquí están los libros. El día tal, a tal hora tú hiciste esto y esto y esto. Ahí va a estar en los libros. Esa va a ser la evidencia. Nadie va a poder excusarse, decir, es que yo creo que nadie se dio cuenta. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Esto nos habla de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo serán esos libros? ¿Son libros literalmente? No lo sé, pero todo ahí va a ser juzgado. Y dice, versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí no va a haber impunidad. Te hacen daño, te lastiman, déjalo en manos de Dios. Encomienda la causa al que juzga justamente. Vendrá este día. Eso es lo que nos debe dar paz. La injusticia no se va a quedar impune, pero no nos toca tomar la justicia por propia mano, sino al juez. Él es el juez. Ahora fíjense, ¿por qué la gente va a llegar a este lugar? Déjenme decirles una verdad muy cruda, muy dura, pero bíblica, por supuesto. La gente va a llegar al infierno porque quiso. Y alguien puede decir, no hermano, espéreme, pues ¿quién quiere? Yo he oído gente que dice, no, ya me anda, porque a lo mejor ahí va a estar fulanito y ahí va a estar no sé, sus artistas, pues sí, seguramente ahí van a estar, pero no tienen idea del terror que va a ser estar ahí. Pero se van porque quieren. Veámoslo en la Biblia, Juan 3:19. Y esta es la condenación, o sea, esta es la causa porque la gente se va a ir al infierno. Escuchen, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y escuchen, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué prefirieron? Las tinieblas, su pecado. ¿Por qué crees que cuando le hablas a alguien que a lo mejor está en fornicación, a un joven que a lo mejor anda en el alcohol, en el antro, en el reventón, a lo mejor tiene relaciones con su novia, le dices, mira, acércate a Cristo, mírate, arrepiéntete, mira, de verdad, si no dice la Biblia, no, yo estoy bien? ¿Qué aman más? Las tinieblas, su pecado, y tú les compartes y mira, Cristo murió por ti. Ay, sí, ya que no seas aleluya, ni tan, ni muy, y empiezan. ¿Por qué? Porque prefieren su pecado. Prefieren vivir en su pecado. Y puedes compartirle y prefieren las tinieblas. Entonces, ellos están eligiendo voluntariamente. Nadie lo está forzando a ir al infierno. Nadie lo está forzando a hacer el mal. Ellos dicen, aman más las tinieblas que a la luz. Por eso Cristo leíamos hace 8 días en Juan 5:40 que dice,
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no viene la gente a Cristo? Porque no quiere, porque ama más su pecado. ¿Te das cuenta por qué cuando le compartes a tu tío, a tu papá, al compañero de la escuela, a la mamá, te dicen, nada, tu religión, nada, estás mal? Porque aman más su pecado. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Aman más su pecado. Y a lo mejor hay alguien aquí o que nos escucha por internet que le puedes decir, mira, arrepiéntete de tus pecados, mira, apártate, mira, eso que estás haciendo es pecado, eso ofende a Dios, apártate de una buena vez, porque si no te vas a ir al infierno. La gente va a decir, pues no me importa, estoy bien, vive la vida, somos jóvenes. Aman, dice ahí, regresemos a Juan 3:19, esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado, su forma de vivir lo que yo quiero. No quieren que nadie les diga nada. De hecho, vean el versículo 20. Bueno, regresa al 19, por favor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero vean el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando tú compartes y rechazan, va a haber gente hasta que te da la vuelta y ahí viene, seguro me va a hablar. Pero ¿por qué insistimos? Porque sabemos que si no se van a ir al infierno. Ya veremos los horrores del infierno la semana entrante, pero si tenemos esta plena conciencia de compartir, de llevar el mensaje, no nos toca convertirlos. Nadie de nosotros podemos convertir a nadie. El que los convence de pecados es el Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan. Nosotros presentamos el mensaje, lo demás es obra del Señor. La salvación es obra de la gracia de Dios. De principio a fin la salvación es totalmente gracia de Dios. Nosotros presentamos el Evangelio. Pero la mayoría de la gente no viene a la luz. No me hables de la Biblia. Y ahí te va a decir tu tía, no, a mí no me hables de la Biblia. A mí no me digas, yo yo tengo mis ideas. Con todas sus ideas se va a ir al infierno porque quieren, porque no quieren, porque aman su pecado, aman vivir como ellos quieren. Pero nosotros insistamos, mis hermanos, insistamos en hablar. Yo les digo, insistan en compartir el mensaje del Evangelio, hablarles sí del amor de Dios. Y hablo del amor de Dios, el verdadero amor. Ese es el verdadero amor, no lo que la gente está celebrando hoy, que el San Valentín. ¿Saben de dónde tiene su origen el San Valentín? Busquen y habla ahí de un Dios Luperco en tiempos de los romanos, que después la iglesia tradicional pues se le ocurrió que para no cambiar la fecha, ellos eran el 15 de febrero, lo cambió a 14 de febrero y tomaron a San Valentín, un supuesto santo, y comenzaron a hacer lo que hoy vemos. ¿Cuántos de verdad aman a su familia? Llévales el mensaje del Evangelio y después un chocolatito si quieres. ¿Sí me explico? Y una paletita con forma de corazón, pero antes llévales el mensaje del Evangelio si los amas, porque si no se van a ir al infierno. ¿Cómo irán, dice Romanos, si no hay quien les predique? Y dice antes Romanos, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas. Mira, hay un infierno, pero hay quien pagó por ti. Necesitamos de verdad hablarle a la gente, y va a haber quien voluntariamente te va a decir, pues no me interesa. Oye tío, acompáñame, mira, oye tío, te comparto, mira, ven. La mayoría te van a decir que no, pero tú insísteles, porque mientras hay vida, hay esperanza. Aún hay esperanza, dice Eclesiastés, para el que está entre los vivos. Ya el que ya murió, por más que le reces, ni aunque le manden una carta a Jorge Bergoglio y hagan una misa, ya no hay nada que hacer. Hay algo que hacer por los que están en vida. Llévales el Evangelio, ora por ellos. Sí, bueno, ellos, pues la mayoría te van a rechazar. Escogen, entonces se van al infierno porque ellos quieren. Como decía un querido pastor, no es que Dios los manda al infierno, ellos se van solitos. En ese sentido, sí, tiene razón. Ellos escogen por su pecado irse al infierno. Ahora miren, ¿cuánta gente hay que le hablas? Y a lo mejor hay alguien aquí o que nos está escuchando por internet, que ya te hablaron del Evangelio. Mira, arrepiéntete.
ya te hablaron, a lo mejor te hablaron hace 10 años, y luego en la primaria te habló alguien, y luego en la secundaria, y luego el tío, y te han hablado, y si rechazas, si es el caso de alguien aquí, o de alguien que nos esté escuchando por internet, va a llegar en un momento en que miren lo que Dios va a hacer. Vamos a verlo ahí en Romanos 1:18 en adelante. Vean lo que Dios llega a hacer en su soberanía cuando alguien le rechaza, no quiere saber de él. Fíjense lo que dice: porque la ira de Dios, ahí vemos el Dios de ira, la ira que demanda el pago del pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, yo sé que de pronto alguien puede pensar, bueno, ¿y si alguien no supo de Dios? ¿Y si alguien pues no le llegó el evangelio, vivía allá en la tribu de Timbuktu y allá pues no llegó el evangelio? ¿O qué va a pasar con mi tía que pues yo quise hablarle pero vivía del otro lado y nadie le pudo hablar? ¿O qué va a pasar? Pregunta, ¿habrá una persona en este mundo que no conozca a Dios? La respuesta es no. Una cosa es conocer a Dios, y ahorita vamos a explicar cómo lo conocen, y otra cosa es tener una comunión con Él. Nosotros conocimos a Dios y ahora tenemos una comunión con Él. Esos son pocos, pero todo el mundo conoce a Dios, porque Dios nos creó. Y fíjense lo que dice Romanos 1:19, para que quede muy claro, porque no hay nadie que no conozca a Dios, dice la Biblia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. La palabra significa les es mostrado, es evidente. ¿Cómo es evidente que Dios existe? Miren, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, la gente sabe de su poder y su deidad, ¿cómo? Se hacen claramente visibles. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Con solo ver la creación la gente sabe que hay un Dios. Con solo ver la creación, las estrellas, tu cuerpo tan perfecto, la gente no tiene excusa, la gente sabe que Dios existe. La gente, aunque lo niegue, aunque se diga ateo, aunque haya un hombre como este señor Stephen Hawking, que es un científico que ¿cuántos años ha batallado en demostrar que Dios no existe? Y si Dios no existe, ¿para qué trata de demostrarlo, no? Pero ahí está la incongruencia. ¿Por qué trata de demostrarlo? Porque sabe que existe toda persona. Miren, Dios nos creó y puso esta conciencia en nosotros que hay un Dios. Y para que no nos quede duda, dejó su creación. Dice el Salmo 19 que los cielos y la tierra, el firmamento cuentan la obra de sus dedos. Entonces, no hay nadie que no conozca a Dios, no tienen excusa. Porque alguien dice, es que el fulano que vivió allá muy lejos, la misma creación de Dios le habla de que hay un Dios de a de veras. La gente conoce a Dios, es más, la gente sabe que ese Dios merece adoración, pero no lo quieren adorar. Y fíjense lo que dice versículo 21, porque aquí lo explica todavía más claramente. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios estos de los que habla Romanos? A través de su creación y de la conciencia que Dios puso en nosotros. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Quiere decir, sus razonamientos se volvieron huecos, vacíos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y miren si no se envanecieron sus razonamientos, que creen más que venimos de Chita y después nos convertimos en una especie de Tarzán y después ahora el Homo sapiens que ahora somos. ¿A poco no? Es un razonamiento vacío, hueco, creer que venimos de un chango. O todavía los que están, ahorita estaba yo viendo hace como un mes un reportaje sobre el Big Bang, porque aunque hemos oído de esa teoría, ahorita como que está cobrando entre científicos que no conocen a Dios mucho auge porque están haciendo unas pruebas. En pocas palabras, la teoría del Big Bang dice que de una explosión cósmica y a lo largo de muchos años y demás,
pero de una explosión de repente surge la tierra, de repente estás tú, de repente todo surgió de una explosión. O sea, no es tan sencillo, pues como lo explico, pero ellos lo explican es más, dicen que fue hace más de 13,000 millones de años. O sea, no tienen ni idea ni de lo que están diciendo, de verdad. ¿Cómo creer? Porque miren, hay científicos cristianos, y oí hace muchos años un científico cristiano que decía: entre más me meto a la ciencia, entre más estudio el cosmos y la tierra y las galaxias, más me doy cuenta que hay un gran Dios detrás de todo esto. Y más me doy cuenta de qué pequeños somos ante la majestad del Dios que creó todo esto. Pero hay cristianos que no conocen a Dios y ahí están con sus teorías y la explosión y ahorita están haciendo una serie de experimentos para explicar por qué la teoría del Big Bang sí es correcta. De verdad son verdaderas locuras. Esa teoría del Big Bang, hace muchos años lo explicaba así un querido hermano, y lo voy a explicar con este ejemplo. Miren, esa teoría del Big Bang es tan absurda. Por ejemplo, este lugar donde nos reunimos, la realidad es que es muy bonito, ¿no? No me refiero al salón solamente. Quien nos escucha por internet, pues rentamos un salón que está dentro de una bonita propiedad. Los jardines, vean los árboles, pasa una barranca que ahorita no tiene agua, hay una alberca, hay unos, ¿cómo se llaman allá? Una terracita, está pintado de blanco, muy bonito. Y no es la Casa Blanca de Peña Nieto, pero está bonito aquí el lugar. Y nosotros rentamos aquí este espacio y disfrutamos todo ello. ¿Se imaginan que un día yo les dijera: ¿saben qué, hermanos? Este lugar, de repente hubo una explosión, sí, explotó un tanque de gas, ya ven las pipas que están explotando por todos lados, y ya de repente la alberca, los jardines. De ese tamaño es lo absurdo de esa teoría. Aunque tratan de explicarla con palabras muy científicas, eso dicen ellos. Y de repente por ese accidente saliste tú, o sea, tú eres producto de un accidente. Eso dicen. Y llegaste ya con una inteligencia, con un conocimiento, un razonamiento, todo por un accidente. Imagínense. ¿Saben qué dice Dios? Porque uno dice que pues, ¿qué se fumaron? Pero no se fumaron nada. La respuesta está en el versículo 22. Dice la Biblia: profesando ser sabios, o sea, se creen muy sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Ahora, la traducción Reina Valera es muy benévola con la palabra que utilizó necios, pero en el griego moraíno significa se volvieron locos, se enloquecieron, son unos cabeza dura, así se puede interpretar del original. Fíjense, se volvieron necios. No, tú vienes de chita, mi hermano. Es una explosión. Es una explosión. Y ya de repente, pues aquí estamos. ¿Cuál Dios? Fíjense, la creación negando a Dios. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vean, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el que los creó, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice más adelante, y ahorita lo leemos, terminaron adorando a las criaturas antes que al Creador. Por eso ves culturas que adoran a las vacas, otros que adoran a las ratas, no a las de dos patas, sino a las ratas de verdad. Y adoran al sol, y adoran a la creación y no al Creador. Se volvieron locos. Pero ¿saben qué hace Dios? Porque así hay gente que rechaza y rechaza el mensaje del evangelio, no quiere saber de Dios, ve la creación, ve su cuerpo, le hablas del evangelio, no quiere. Llega un momento que Dios va a hacer lo que dice el 24, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Esta expresión habla, es como si Dios les dijera, está bien, ya no quieres saber de mí. Dios lo sabe todo y sabe cuando una persona ya no quiere arrepentir, sabe que no va a hacer. Llega un momento que Dios los entrega, órale, ¿quieres revolcarte? Revuélcate. ¿Eso quieres? Órale, los entrega en inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Órale, ¿quieres? Por eso la Biblia dice en Mateo 24, Cristo profetizando lo que pasaría antes de su venida, dice que la maldad se multiplicaría.
Porque hay mucha gente que Dios ya la entregó a su inmundicia, ya no tiene remedio, ya Cristo hizo todo, ya se les compartió, ya vieron la creación, pero quieren seguir igual. Llega un momento en que Dios los deja y a lo mejor tienes un familiar así que ya no quiere saber nada y está cada vez peor como está esta humanidad, porque la gran mayoría de la gente ha rechazado a Dios. No va a mejorar la humanidad, va a ir de mal en peor. Y dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Y cómo conocieron la verdad de Dios? Aquí no les ha llegado el evangelio. La conocieron por su creación, la conocieron por la conciencia que Dios puso en nosotros. Dice, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Terminaron en la idolatría. Nada más miren lo que está sucediendo en México con la visita del señor Jorge Bergoglio. Una idolatría, mis hermanos, es vergonzante ver lo que la gente está haciendo. El presidente, los gobernadores, es repugnante verlo, la idolatría. México no está mejorando, México es un país idólatra. Y yo oí a finales del 2015 y a principios del 16, me mandaron un predicador que dice que viene lo mejor para México, un avivamiento, que México se está volviendo a Dios. Se está volviendo a Dios, nada más que vean lo que está haciendo este señor. Es increíble, pero dice la Biblia, fíjense lo que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los ¿qué? Idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, finalmente a Dios, al juez justo, no le quedará de otra que lanzarlos al lago de fuego que arde eternamente. Porque Él sí es el juez justo. Él sí es el que va a juzgar todo pecado. ¿Por qué está la humanidad como está? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La gente sabe que Dios existe. Y luego te sacan argumentos. Quiero terminar con esto. Ya no vamos a ver hoy, ahora sí en 8 días, si Dios permite, vamos a ver lo que va a pasar ahí en el infierno de acuerdo a la Biblia. Y cuando digo de acuerdo a la Biblia, es de acuerdo a la Biblia, porque ahorita que he andado en todo esto y viendo en la Biblia y demás, el otro día me mandaron un video de un cuate que dice que fue al infierno. Fíjense, Dios no ha mandado a nadie al infierno todavía. El diablo no está en el infierno, va a ser lanzado al lago de fuego el día del juicio. Ahorita no está ahí, pero este cuate dice que ya fue, fíjense. O sea, ya se le adelantó a todos y que fue y que estuvo en dice que tiene capas y que estuvo en las piernas del infierno. Miren, nos da risa, pero de las cosas que tienen que inventar. No, en 8 días vamos a ver qué dice la Biblia y sobre eso nos vamos a basar. Pero justamente hablando de lo tormentoso que va a ser el infierno, la gente, he oído gente aún dentro de la iglesia que dicen, bueno, si va a ser tan tormentoso el infierno, ¿cómo Dios lo va a permitir? Es un castigo, dicen, muy duro. Es un castigo muy duro. No, es que no creo. Y la gente empieza a no creer lo que dice la Biblia. Y entonces se inventan. Por ejemplo, la religión tradicional, aunque parece que ya se acaba de desdecir hace algunos meses, pero la Iglesia Católica dice, no, el infierno, no, antes del infierno está el purgatorio. Y entonces ahí los que no pecaron tanto, o sea, los que no cometieron pecados mortales, ahí se van a lavar un rato y ya luego se van al cielo. ¿De dónde se sacaron eso? Busquen en la Biblia. No está, no existe. Empezaron a inventarse. No, pues yo pienso que el castigo del infierno es muy duro. Yo pienso que debería, o sea, como si fueran Dios. A ver, quiero hacer una reflexión. Fíjense, para tomar la idea completa. Cuando pecamos, ¿a quién ofendemos? A Dios. La gravedad del pecado no es el pecado en sí mismo, sino a quién ofendemos. La gravedad del pecado radica en que ofendemos a Dios. Ahora, si el ofendido es Dios, nosotros somos los ofensores. ¿De cuándo acá el juez le pide opinión a quien va a castigar de qué castigo merece? O sea, ¿se imaginan que, por ejemplo,
salieran los jueces y dijeran, a ver, vamos a preguntarle a los narcotraficantes qué castigo creen que merecen. A ver, vamos a hacer, a ver, y que se formen los narcotraficantes. A ver, Chapo, ¿tú qué castigo crees que mereces? No, pues yo pienso que me dejen dormir más, porque no me deja dormir. Hay un perro que ladra. ¿Sí oyeron esa noticia? Lo que el abogado usted dice, hay un perro que ladra y no me deja dormir. Entonces pensamos, ¿de cuándo acá el criminal le dice al juez cuál es el castigo que él merece? Lo mismo con Dios. Dios no va a hacer una encuesta. A ver, ¿qué castigo merecerá el pecador? Y entonces, a ver, levanten la mano. Y ya depende de lo que opine la mayoría, voy a decidir, no, Dios es el juez justo. Él no pone, la Biblia no está para cuestionarse, está para creerla y para obedecerla. Entonces, como Dios es el ofendido, ahí radica la gravedad del pecado. Cuando alguien entiende, cuando tú mientes, por ejemplo, pues a lo mejor afectas a tu mamá porque tu papá se siente muy triste, pero ¿a quién ofendiste? A Dios, al creador de los cielos y de la tierra. De ahí radica la gravedad del pecado. El ofendido es Dios. Al que ofendemos es a Dios, que es santo, santo, santo. Vimos hace 8 días, no hay ninguna tinieblas en él. El pecado, mis hermanos, es una ofensa a Dios. Y cuando vimos, hace un tiempo vimos la verdad bíblica acerca del pecado, y ahí explicamos todo esto. La gravedad del pecado es que ofendimos a Dios. Cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo de su pecado, por eso muchos a veces van a las lágrimas. No es la evidencia de un arrepentimiento, pero muchos van a las lágrimas porque dicen, Señor, te ofendí con todo lo que hice en mi vida, te ofendí a ti, a Dios, al que merece honra, al que dice Deuteronomio 6:5, que debo de amar con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. A ti te ofendí. Cuando un pecador realmente se arrepiente es porque el Espíritu Santo le mostró la gravedad del pecado. Entonces, de acuerdo a la gravedad del pecado es el castigo. El castigo en el infierno es grave porque ofendimos a Dios. Por eso la paga del pecado es muerte. No sé si estoy siendo claro. La gravedad del pecado radica en que ofendiste a Dios, en que ofendimos a Dios. Y no hay manera, por eso dice, insisto, Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si aparte de no amarlo le ofendes, eso podría llamarse una altísima traición a Dios. La gravedad del pecado es porque ofendiste a Dios, y no hay nadie que no haya pecado. Es una cosa, ¿han visto cómo le llaman a este señor que apodan el Papa? Le llaman el Santo Padre. Cuando dice la Biblia, no llamáis Padre a nadie, Padre solo hay uno. Pero ven lo que dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y entonces, como todos pecamos, ¿qué merecemos? El infierno, porque ofendimos a Dios. La paga del pecado es muerte, claro, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto es lo más maravilloso del amor de Dios. ¿Quién proveyó la salida para que no tengamos que ir al infierno? El ofendido. Esto es maravilloso. No salió de nosotros la iniciativa. La iniciativa para que pudiéramos librarnos de la condenación eterna fue de Dios. Y además es algo gratuito. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no nos costó nada. Lo más maravilloso es que ese Dios ofendido es el que nos llama al arrepentimiento, es el que te está llamando esta mañana a arrepentirte de tus pecados. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, ¿qué dice ahí? Amplio en perdonar. Porque así de amplia fue la ofensa, así de amplio Él es en perdonar. Yo quiero terminar esta mañana y quiero hacer un llamado, porque hay gente que nos escucha por internet, sea en audio o en video.
Dios te está llamando a que te vuelvas a Él. Dios te está llamando a que dejes tu pecado. Deje el impío su pecado. Y quizás este llamado es para alguien aquí. Vuélvete a Dios de todo tu corazón. Arrepiéntete. Él dice, la Biblia, va a ser amplio en perdonar. Es que he pecado mucho, dice la Biblia en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El ofendido dio el medio para que fuéramos perdonados, para evitar el infierno. No va a quedar ningún culpable declarado inocente si no es a través de la sangre de Cristo. Por eso el llamado urgente, arrepiéntete. Por eso le decimos a la familia, mira, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo. Hay un infierno que es eterno. Por eso Dios llama, vengan y vuélvanse a mí. Yo quiero ser amplio en perdonar si venimos arrepentidos. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4:7 al final, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizás alguien que nos esté escuchando está batallando y el Espíritu Santo te está convenciendo de tu pecado, pero quizás estás pensando, no soy tan malo. Arrepiéntete, no endurezcas tu corazón. Y si eres tú aquí esta mañana, arrepiéntete de una buena vez, porque si sigues de mentiroso, de borracho, de adulterio, de fornicario, de tranza, estás condenado eternamente al infierno si no te arrepientes. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Eso es lo maravilloso de su amor. Claro que es un Dios de amor, pero si lo rechazan, se enfrentarán a Él como el juez justo. Cristo pone dos escenarios, con esto termino leyéndolo. ¿En cuál de los dos te vas a encontrar tú? Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién estará ahí? Los que arrepentidos de sus pecados se volvieron a Él. Si leen en casa van a ver las evidencias de un convertido, que cuando alguien tuvo hambre le dio de comer, tuvo sed, le dio de beber. Pero también al lado izquierdo dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde vas a estar en aquel día? ¿Dónde vas a estar tú que me escuches? Vamos a despedirnos orando a Dios. Yo quiero insistir en este llamado, primeramente para aquel que nos esté escuchando aquí o por internet, que aún no te has arrepentido de tus pecados, que has rechazado una y otra vez el mensaje del Evangelio. Dios te dice, deja tu pecado y vuélvete a mí. Aquel al que ofendiste te está llamando para que te arrepientas. Ya no endurezcas tu corazón. No sea que llegue el día donde Él te tenga que entregar a la inmundicia y a la concupiscencia de tu pecado. Arrepiéntete de una buena vez. Hoy que tienes vida, tienes esperanza. Ese es el amor más grande que alguien pudo haber mostrado. El ofendido envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todo el mundo. Y ahí estás incluido tú que me escuches. De una buena vez reconoce que a quien has ofendido es a Dios. Por eso lo grave del pecado, por eso lo grave de la condena eterna en el infierno. Pero no tienes que ir ahí.
Ya Cristo ya pagó. Y si te arrepientes esta mañana y crees realmente que Jesucristo es el Señor, crees que Él pagó por ti, Él te va a perdonar y Él te va a dar vida eterna. ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión. Él ya lo hizo todo. Él ya mostró su amor. Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque si no, habrá un día donde darás cuenta a Dios, donde los libros serán abiertos y ahí te dará la evidencia de tu pecado. Ahí estará escrito el día que se te predicó este evangelio. Ahí estará todo. Arrepiéntete de tus pecados. Pero quiero hacer un segundo llamado, igual que hace 8 días. Es un llamado urgente. ¿Cuántos si vieras una casa quemándose y personas ahí adentro y pudieras ayudarlo, lo harías? Hoy gente se está yendo al infierno sin conocer el evangelio. Tú y yo conocemos el mensaje del evangelio. Es el mensaje que necesita escuchar tu familia. Es el mensaje que necesita escuchar tu compañero de trabajo. Ese compañero de la escuela que has tenido la inquietud, pero no le has hablado. Llévale el mensaje del evangelio. La mejor manera de mostrar el amor es llevando este mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Yo hago un llamado nuevamente a que dejemos nuestra comodidad y vayamos y prediquemos el evangelio. Por eso dice Romanos que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Vayamos y llevemos el mensaje. Cristo viene pronto por su iglesia y nos ha dejado esa instrucción: ir y predicar el evangelio. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, yo oro esta mañana por toda aquella persona que hoy ha hecho la paz contigo, que hoy se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en tu obra en la cruz del Calvario. Sé que lo conoceremos por sus frutos y dará evidencia a su vida de que así ha hecho. Yo te pido que tú le fortalezcas, que tu palabra le haga crecer y madurar. Y te pedimos en esta hora, Señor, que no se apague en nuestro corazón ese deseo por obedecer este hermoso mandato de ir y predicar tu palabra. Tenemos la verdad, conocemos la verdad de tu palabra. Ahora necesitamos ir y predicar el evangelio, sabiendo que quienes mueran sin ti, sin conocerte como Señor y Salvador, se van a ir al infierno. Úsanos en tu gracia. Tenemos tu palabra, tenemos al Espíritu Santo y tenemos el mandato de hacerlo. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.